Hermanos, quisiera invitarles a que abriésemos las Escrituras en el Salmo 127. Vamos a leer los 5 versículos que tiene este Salmo. Leamos en el nombre de Jesús. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este es uno de los salmos graduales, de los cuales hemos oído un poco acerca de ellos en el campamento, y tiene la característica de estar en medio de todos los otros, que pudiésemos también llamarle como el salmo de las meditaciones o el salmo de los análisis, donde hay que observar, pararse, mirar hacia atrás, mirar el presente, pero también prolongarnos y proyectarnos hacia el futuro. Este salmo de la familia, y aún hasta el último versículo termina cuando ya el hombre o los padres han crecido bastante en todo sentido, en experiencia, han llegado hasta ser ya abuelos y tiene la bienaventuranza de tener llena su aljaba de estos hijos habidos en la juventud. Aunque no podríamos no considerar el Salmo 128, porque al parecer, pareciera que el Salmo 127 debiera terminar en el versículo 6 del capítulo. Algunas cosas vamos a decir también de ellos, pero vamos a abocarnos a lo que vamos a compartir esta mañana. La verdad es que aquí en este versículo 1 hay 2 palabras que se destacan, o muchas más, pero quisiera destacar 2, y principalmente una. Edificar y guardar. Cuando habla de edificar la casa, no pensemos nunca que es una casa de construcción material. No pensemos nunca incluso que fuera un asunto como quizás más familiar, sino más bien pudiésemos colocar hogar, que concierne más que familia, que concierne más que una casa material, construcción de hogar. Pero dice, si Jehová no edifica, al parecer, si nosotros le miramos así, como que no hay que hacer nada, todo lo tiene que hacer el Señor. En cierto sentido, sí, así es. Pero Él quiere colaboración, quiere que colaboremos nosotros con Él, porque no tendría sentido que nosotros, siendo familia, no hacer algo para ser edificados. Solamente espiritualmente se entiende que aquí lo que quiere decir este versículo es que nosotros tenemos que edificar nuestra familia, nuestro hogar, pero con Dios en el corazón, como principalmente en la familia. Dios ocupando el gobierno de todas las cosas. Él gobernando el asunto familiar. Él gobernando la casa. Él gobernando los padres. Él gobernando los hijos. Él gobernando los nietos. La construcción la está haciendo Él. Nosotros miramos solo sus planos y nos inclinamos a ella para obedecer y transitar por ese modelo y proyecto que Dios, hemos oído muchas veces aquí, que tuvo desde antes la eternidad, proyecto familiar. Tenemos que introducirnos en ese proyecto y hacer las cosas como Él quiere que hagamos. Es decir, el arquitecto y constructor siempre seguirá siendo Dios para toda la familia. Gracias al Señor porque nos revela estas cosas, porque si no nosotros quedaríamos expensas a edificar conforme a nuestros pensamientos. Y eso sería trabajar en vano, traer principios desde fuera
de ideales muy preciosos, cualquier concepto de hogar familiar en relación a lo que el mundo lo ve, a lo como la sociedad lo ve. Y nosotros pensar que eso es bueno o también hacerlo por nosotros mismos, conforme a nuestras ideas, conforme a esto sí que debe ser, me parece que esto es lo que hay que hacer. No, tenemos que mirar siempre los planos del Señor. Él es el que está edificando, ese es el que conoce. Alguien nos decía que el que sabe de familia y el que sabe de construcción familiar no puede ser otra persona sino el Padre, sino Dios mismo. Él sí puede enseñarnos a construir. Velar es guardar, es cuidar, el mismo sentido. Si Dios no cuida, si Dios no guarda, nadie nos puede guardar. Nadie puede guardar la familia por mayores intenciones, sea espiritualmente o sea físicamente. Nadie puede guardarnos. Nosotros podríamos hacer murallas incluso para defender físicamente nuestra familia. Pero si Dios no está con sus ángeles alrededor de nosotros, nada podemos hacer. No podemos ser guardados por nada. Porque la fuerza del caballo, la fuerza del jinete, la destreza de la espada jamás nos podrá guardar. Solamente el Señor, el que nos guarda, nos cuida y vela por nosotros, y por eso estaremos seguros. El segundo versículo dice: por demás os que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este versículo tiene muchas riquezas, pero vamos a decir algunas cosas. Si Jehová no guardare la ciudad, decía anterior, por demás que os levantéis de madrugada. Esto nos indica aquí de que nosotros como familia, matrimonialmente hablando, todavía no llega el versículo 3, todavía no están los hijos aquí incluidos. Veamos como matrimonio. ¿Qué debiera ser lo ideal cuando nosotros nos ponemos de novio para emprender un relacionamiento, me refiero cristianamente hablando, con el conocimiento de Dios? Primero que nada pensar, pararnos, conversar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro fundamento matrimonial, familiar? ¿Qué vamos a construir nosotros? ¿Con qué fundamentos? ¿Dónde estará basado nuestro amor cuando lleguemos al altar y nos juremos amor eterno? ¿Cuál será el fundamento de nuestra unión? Muchas veces pensamos que nuestro amor sincero pudiéramos poner nuestra esperanza ahí, porque yo te amo de verdad y siento que tú también me amas de verdad, y forjar nuestra esperanza de que todo va a salir bien por causa del amor que nos tenemos. Pero, desgraciadamente, la estadística dice que no funciona aquello. La sinceridad profunda de nuestra alma, tampoco. Nuestros sentimientos son tan genuinos, son tan verdaderos. ¿Sabe que te he conocido y pareciera que te he conocido desde siempre? Siento tanta confianza, te siento tan cercano. En realidad es la otra parte de mi vida la que me faltaba. Pero si eso fuera nuestro fundamento, también iría al fracaso. El Señor Jesucristo contó al final del Sermón del Monte un episodio tan perfecto, tan precioso para esto que estamos compartiendo. Me refiero al capítulo 7 de Mateo, terminando ya sus últimas palabras del sermón, comenzando en el capítulo 5. Él dice que le va a comparar a un hombre. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca, pues ahí vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron lluvia y la casa no cayó porque estaba fundamentada en la roca o construida o edificada en la roca. Pero quisiera ponerle énfasis en este sentido aquí, en que, ¿qué es lo que dice? ¿A qué le va a comparar? ¿Por qué le va a comparar? De todo lo que él ha dicho, está culminando el Sermón del Monte. Es decir, desde el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice el Señor, toda esa enseñanza, terminando con todo lo que he dicho, si tú pones en práctica aquello que has escuchado, entonces te compararé a un hombre.
es decir, la palabra del Señor, es decir, los planos del Señor, es decir, su dirección, es decir, lo que Él quiere que hagamos. La palabra del Señor considerada en nuestra edificación. Si obedecemos los preceptos, si obedecemos la palabra, entonces nos va a ir bien. El que oye y hace, le compararé a un hombre prudente. Cuando hablamos y vemos esto que dijo el Señor, pensando en la construcción matrimonial, Él no nos mintió al decir que el matrimonio iba a ser de puros halagos, el uno para con el otro, de chocolates, de amores, de promesas, y todo va a ir bien. Dijo que en esta construcción familiar, que en esta unión matrimonial, iban a venir lluvias. También nos dijo que iban a venir vientos, y también dijo que iban a venir ríos. Nótese cómo es puesto el matrimonio en este sentido. De arriba tenemos situaciones complejas. De al lado tenemos situaciones complejas. Desde abajo tenemos situaciones complejas. Entonces Él nos dijo la verdad. Van a haber diferentes situaciones, problemas de carácter. Ustedes que se están conociendo, curándose amor eterno, van a chocar porque uno va a ser más débil que el otro. Uno va a ser más elocuente que otro. Otros van a haber diferentes cosas que en las cuales tienen que tratarse y van a haber situaciones complejas en las cuales muchas veces hay que discutir. Un carácter más débil y uno lo supera en el otro. Entonces, diferentes cosas vendrán sobre el matrimonio. Si nuestro fundamento fue, mire, yo estoy seguro que te amo, y fundamentar nuestro matrimonio en esa expresión de amor, por muy noble que sea, estamos perdidos. Dijo el Señor que eso llevaría a la ruina, porque se construiría como en arena. Lo contrario de construir en la roca, en la palabra del Señor, en los planos del Señor, con el Señor, en el Señor, y con el Señor en la familia, es que eso se puede llevar a una vanidad y a la ruina, como dijo el Señor. Pero gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque Él prometió estar con nosotros. Gracias porque el matrimonio es un pacto tremendamente precioso, glorioso, alto, porque el garante de este, ya lo hemos oído muchas veces, es Dios mismo. Dios está comprometido con el matrimonio. Por lo tanto, el matrimonio tiene esperanza de seguir adelante. Viene en lluvia, y lo que hemos caminado en matrimonio más de 40 años, o sea que tiene sentido esta expresión. Vinieron lluvias, vinieron vientos, vino el río. Todas estas cosas podemos colocarle adversidades, tratos de Dios para con nuestras vidas, problemas diversos con nosotros mismos. Incluso entran hasta las situaciones materiales en este sentido, problemas económicos, problemas de enfermedades, familiares. Pero también está impreso aquí el mismo enemigo. Hay una promesa para los creyentes, que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Bendito sea el Señor. Tenemos toda la de poder permanecer, aunque vengan todas estas cosas, adversidades a rodear el matrimonio, todavía estaremos allí. Aquí hay una enseñanza en el versículo 2 del capítulo 127 del Salmo que estamos estudiando o compartiendo. Está implícito aquí a cómo tenemos que vivir como matrimonio. Aquí habla de comer pan con dolores, aquí habla de levantarse de madrugada, vayáis sin reposar. Quiere decir que si un matrimonio se casan y empiezan con ansiedades, comienzan a tratar de trabajar en pro de la familia, descuidándose a ellos mismos en la comunión, en ese conocimiento el uno con el otro, me refiero en el conocerse, no va a funcionar bien. Dice algunos, sobre todo la sociedad de este tiempo, está viva y presente este versículo hoy día, porque la sociedad demanda para nosotros trabajos y más trabajos, de tal manera que los jóvenes se casan y están llenos de compromisos.
Pero si nosotros colocamos la prioridad en las cosas materiales, si colocamos prioridad en las cosas más que en nosotros, en nuestro relacionamiento y en lo que significa el matrimonio, entonces poco a poco se va a ir debilitando esa comunión. Poco a poco esa amistad se va a ir decayendo. Las risas, la paz se va a ir yendo. La ansiedad va a consumir a los matrimonios. Y cuando lleguen los hijos, van a llegar en un ambiente de estrés. Y eso es lo que ha estado pasando. Llegan en un ambiente de estrés, lleno de compromiso. Entonces, no llega en un ambiente de paz el hijo o los hijos que llegan. ¿Por qué? Porque están llenos de compromisos. Se levantan de madrugada, comen el pan con dolores. Hoy en día la sociedad, hay que pasar corriendo a dejar el niño en la mañana porque hay que trabajar. No se ven nunca para almorzar juntos, para comer. Hay que ir, correr y pasar de noche. De repente la esposa llega tarde, el hijo llega. No se ven. El matrimonio a veces llegan desfasados en el horario, no comen juntos, duermen un poco y algunos por tantas cosas tienen que tomar algo para dormir porque hay que responder el día de mañana en el trabajo. Así está la sociedad. Bendita palabra del Señor, cómo nos instruye, cómo nos ilumina, cómo debemos vivir. Entonces, en estos análisis que decíamos que íbamos a hacer, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y cómo lo haremos de aquí en adelante? Y antes de seguir, yo quisiera consolar a los hermanos y consolar mi propio corazón con uno de estos mismos salmos que nos hablan de la familia. El Salmo 130, versículo 1 al 4. En esto que muchos de nosotros no lo hemos hecho bien. Y estamos masticando dolores y angustias en este tiempo. Yo quisiera consolar los corazones de lo que hemos fracasado como padre, como matrimonio, como familia. Quisiera decirle que no nos quedemos masticando esos dolores, esas angustias. El Salmo 130 nos habla de lo profundo de mi corazón. Miré a ti, escucha mi clamor. Es verdad, no lo he hecho bien. Es verdad, fracasé. Es verdad que tengo dolores. Tengo punzadas en el corazón por ver mi familia cómo está. Pero en ti, Señor. En ti, Señor. Oh, Señor, dice el salmista, si mirares los pecados. Si mirares cómo hemos edificado. Oh, si el Señor nos juzgara por aquello. Si nos juzgara porque no hicimos bien las cosas. Oh, si Jehová mirara en los pecados. ¿Quién podría mantenerse? Pero bendito sea la palabra de Dios para nosotros. Pero en ti hay perdón. Quisiera consolar el corazón de todos los abuelitos que están aquí, los padres que están aquí, los que hemos tenido problemas en este sentido. No le permitamos de aquí en adelante más que el enemigo nos acuse en la conciencia. Aceptamos el veredicto de Dios, no lo hicimos tan bien. Pero también aceptamos el bendito perdón del Señor. El Señor nos perdona. Y como Él es un Dios de esperanza y nosotros prisioneros de esperanza, entonces hay esperanza para poder renovarnos y seguir una renovación y realizarnos nuevamente como familia. Los que lo hicimos mal como abuelo, tenemos la esperanza de transmitir la palabra, los planos del Señor a los nietos. Y así ser responsable también con ellos para que forjen familias conforme al propósito de Dios. Se come el pan con amargura. No hay paz. Tantas enfermedades intestinales que hay en este tiempo por causa de eso. Por causa del afán de este versículo 2. Hay que levantarse de madrugada, hay que trabajar, hay que poner el reloj para que nos despierte porque hay que salir, hay que volver, hay que correr. Y dice el Señor en la última parte, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es una expresión que lo voy a parafrasear así, que quiere decir, no te afanes tanto, preocúpate más de tu cónyuge, preocúpate más del que está al frente, de tu esposa, preocúpate más de tu esposo, y duerme tranquilo. Confía en mí. Yo te daré. Cuando dice esto, que a su amado pues dará Dios el sueño,
Es como que Él nos prepara la agenda de trabajo para el otro día. Y Dios no nos va a hacer como Faraón de ponernos carga y sobrecarga en el trabajo. Nos preparará una agenda en la cual nosotros podamos atender las cosas de la familia, las cosas del matrimonio en este sentido. ¿Cuántos matrimonios que han tenido problemas por esta situación a través del tiempo? Porque con estos afanes de trabajar y no verse y no conversar, no se conocieron. Y hay veces que la esposa se ha enterado porque después de 30 años el esposo ha abierto el corazón con un pastor y le ha dicho de sus debilidades y de las cosas que vivió en la infancia. ¿Y por qué no se lo contó a su esposa? No teníamos tiempo. No me conocieron. Y a veces le criticamos, y tú que eres como dejado, pero no se sabe qué es lo que vivió. Y tú por qué eres tan regañona, tan mañosa. No la conoce, quizás vivió una situación terrible en la infancia, pero como están tan afanados en el trabajo, no se conocen, no se conversan, no llegan a conocerse abiertamente el corazón. La esposa debiera saber toda mi vida y el esposo debiera saber toda la vida de ella. Pero ¿cómo va a ser si no hay tiempo? O no nos damos el tiempo. El Señor nos socorra, el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude para pararnos, como decía en este salmo, mirar, analizarnos y decir, Señor, todavía es tiempo, Señor, todavía hay esperanza. Todavía hay que hacer bien las cosas de aquí en adelante. Todavía tenemos esperanza. Sigamos un poco más adelante. Cuando nosotros le damos más importancia a las cosas materiales, al trabajo y a los afanes y todo, nosotros descuidamos tantas cosas. No le damos lugar al cariño, al corazón, a la esposa. Tantas cosas que pudiésemos ir del versículo 2. Que el Señor nos ayude. Ahora llegamos al versículo 3 y se nos habla de los hijos. Reanudo con lo que dije anterior. ¿En qué ambiente llegarán nuestros hijos? ¿Será el ambiente de paz, de armonía, de alegría, de gozo, donde se considera lo familiar, lo cotidiano, lo cercano, donde hay comunión, donde hay reposo, donde hay bendición, donde los hijos se sienten, cuando llegan a un ambiente, como decía, de alegría, de armonía, se reciben con alegría, con gozo? Pero si llegan los hijos en un ambiente de estrés, vamos a pasar malas noches, porque los chicos perciben aquello y no nos van a dejar dormir porque empezarán a llorar. Y nosotros vamos preguntando, ¿y por qué lloran nuestros pequeños? ¿Qué tendrá? Perciben el estrés, perciben lo desarmónico en que nos comportamos, como hablamos. Porque a veces el estrés nos lleva a respondernos mal en nuestro relacionamiento. Hermanos, y aquí quisiera que fuéramos en el versículo 3. Antes de hablar directamente del versículo, capítulo 128, versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Mire qué precioso es esto. Si nosotros le damos importancia a la familia, a lo familiar, al matrimonio, más que a las cosas, más que a los fierros, más que a las cosas que se tocan, sino el relacionamiento, esa comunión, ese conocimiento entre el uno y el otro, ese amor, esa paz, esa armonía. Aquí hay una figura maravillosa en que la familia está sentada. Alrededor de la mesa están los hijos. Dice como renuevo, como vástagos de vid. La vid es un símbolo de paz. El olivo o la vid. Olivo es un símbolo de paz, de victoria. ¿Se acuerdan de las Olimpiadas greco-romanas?
El mayor regalo o premio que llevaban aquellos que ganaban, ¿no?, era una corona de olivo. Victoria. También es un símbolo de paz. Y dice que cuando nosotros estamos a la mesa, los chicos, si hay 2, 3 o más, o 1, alrededor de ella, están como renuevos, están como símbolos de victoria por la comunión que tuvimos cuando llegaron, la enseñanza que le transmitimos, cómo vivimos el núcleo familiar. Alrededor de la mesa ellos están vigorosos y verdes, como vástago, con renuevo, con fuerza. Nuestros hijos han de ser como un trofeo de paz y de victoria. Así que en este versículo 2 quiero decirle que le demos más importancia, lo quiero resumir en una expresión así, que le demos más importancia a la comunión el uno con el otro, matrimonialmente hablando, que a las cosas materiales. Y ahora partamos aquí al versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y de aquí ocupará este salmo 3 versículos, 3, 4 y 5, que nos hablan específicamente de los hijos. Y nos habla que son una herencia. Vamos a hablar de cosas sencillas, lo más práctico. ¿Quién no sabe aquí lo que significa una herencia? ¿Qué pasa cuando uno recibe una herencia? Primero que nada, la herencia se recibe de gracia. No hicimos nada para recibirla. Es fruto de otra cosa. Aquí en este caso dice que Dios nos dio a nuestros hijos. Al mismo tiempo, es herencia nuestra, porque el Señor nos confió y nos entregó eso, pero también es herencia del Señor. Los hijos son de Él, pero al mismo tiempo son de nosotros. Solamente espiritualmente se entiende esto. Es como si Dios nos dijera: he aquí te entrego mis hijos o mi herencia, pero también es tuya. Tus hijos, pero también míos. La herencia que nos dio fueron nuestros hijos, pero en el fondo es la herencia de Dios, nuestros hijos. ¿Para qué? ¿Qué hacemos con una herencia cuando cae en nuestras manos? Sensatamente debiéramos pensar: ¿qué hacemos con esto que recibimos? Primero que nada, se nos viene al corazón que hay que cuidarla. Hay que agradecer con gritos: gracias, Señor, por esta dádiva. Y en este caso estamos hablando de hijos. Gracias, Señor, por este presente, por este regalo, por este galardón, por este tesoro que viene a caer en nuestras manos. Así debieran llegar nuestros hijos y así debiera llegar a nuestros corazones, y así debiéramos estar conscientes que nuestros hijos son un verdadero tesoro que hay que cuidar, que hay que no desperdiciar esta herencia, que hay que cultivarla, que hay que trabajarla. Para que dé fruto, tenemos que hacer todo este trabajo con ellos. Si nosotros no hacemos eso, alguna de nuestra herencia va a sufrir pérdida. ¿Se acuerdan de lo negativo de lo que hizo el hijo pródigo con su herencia? La desperdició. Sí, una herencia se puede desperdiciar. Estoy hablando de hijos. Y de hecho, ya lo dije, hemos lamentado situaciones en las cuales nuestros hijos se han perdido, incluso hasta literalmente se han perdido. Han partido sin volverse al Señor. Entonces esto es de vital importancia, la herencia, que son nuestros hijos. ¿Qué hacer con ellos? Primero que nada, valorarlos como un verdadero tesoro. Un tesoro se valora mucho, se ama mucho, se estima mucho, se invierte mucho. Hay que estar con ellos. Hoy en día, la mesa, la cual venía hablando, a veces en nuestras casas las mesas están solamente como un adorno en el living. La mesa tiene un significado maravilloso también. Es un símbolo de unidad, donde se reúne la familia
un símbolo de comunión, de amistad, de exhortación, de enseñanza, de recibir corazones, de luz, de alegría. En la mesa se ríe, se conversa. Pero si nosotros volvemos, no hacemos y no cuidamos esta herencia, nosotros no le damos dar importancia a los chicos. Algunas culturas, por ejemplo, he dado en Argentina, en Brasil, me he dado cuenta que se le da mucha importancia a los chicos cuando están en la mesa. Desde pequeño se le introduce en la conversación. Por eso quizás también tienen más personalidad que nosotros, nuestra cultura es porque los chicos tienen que guardar silencio en la mesa. Entonces la mesa se torna algo así como un ambiente como de estrés, porque los chicos tienen que estar callados. Pero si nosotros recibimos como herencia, como un tesoro precioso, que hay que invertir en ello, que hay que conversar con ellos, que hay que reírse, hay que decirle en un momento dado cómo te fue en el colegio, aunque quizás no nos gusta mucho aquello, decir qué es lo que hiciste, cómo jugaste, reírnos. La mesa es un símbolo de amistad, de armonía, de comunión. Pero como dije, hoy en día los hijos se van a comer al cuarto. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros no hicimos lo del versículo 2 que estamos compartiendo. Nos forjamos, nos fortalecimos la comunión, la unidad, la alegría, la risa, la paz. Hoy en día es difícil pedirnos incluso que dejemos los celulares, porque hoy día nuestra comunicación está ahí, las noticias están ahí. Entonces uno sin querer está en la mesa con el celular. Pero en cuanto sea posible, doy un consejo entre paréntesis. Cuando nos reunimos a almorzar, a comer, ni siquiera tengamos una predicación delante de las pantallas en la televisión, porque alguien podría decir, pero estamos escuchando la palabra. No, hay que cerrar aquello, le doy un consejo. Hay que conversar, hay que reírse, hay que ocupar tiempo en la familia, hay que darse un momento de escuchar, orar, recibir, instruir, exhortar, enseñar. La mesa. Qué preciosa es la figura. La mesa y todos los hijos están alrededor como vástagos, como renuevo están ahí, como símbolo de paz, de alegría, de victoria. Herencia de Jehová son los hijos. No desperdiciemos nada. Y aún más dice el versículo 3, la segunda parte, cosa de estima el fruto del vientre. Eso quiere decir que es como lo que acabo de decir, un tesoro o un galardón. Eso es cada hijo que llega a nuestra casa. Hay algunos de los padres que cuando llegaron sus hijos, más que tener esta alegría y esto decirle qué tesoro está llegando, hay miedo, hay temores, no hay alegría. El hijo se recibe, chuta, llegó inesperadamente, cuando no hay conocimiento de la Escritura, de la palabra, de lo que significa un tesoro. Gracias al Señor porque nos está alabando con su palabra, nos está ayudando, nos está bendiciendo. Nuestros hijos que se van a colocar de novio tienen que saber estas cosas. Los que se han de casar tienen que saber, si no su matrimonio va a ir a la ruina o al fracaso. Como dijo el Señor en el Sermón del Monte, le compararon a un hombre imprudente, el que edificó en la arena. Vinieron viento, lluvia, y la casa se derribó, cayó y quedó en grande ruina. Y estadísticamente eso es lo que está pasando en estos días en la familia. Socórrenos, Señor, y ayúdanos. Cuando vemos así, entonces decía, vivimos así, vamos a tener una familia medianamente normal. Y el versículo 4 sigue hablando de los hijos. Y el versículo 5 también sigue hablando de los hijos. Veamos algo del versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Saetas son flechas. Valiente aquí está representando al guerrero. Nos llama la atención de lo que venimos diciendo en los versículos anteriores. ¿Por qué el Señor no colocó otra figura del padre aquí o de los padres aquí? Podría haber dicho como saeta en mano o haber dicho otra cosa el Señor. Podría haber puesto de figura a un agricultor, a un empresario,
o el sacerdote de la casa. Pero nos llama la atención que utiliza esta figura, guerrero o valiente. Aquí donde hay una responsabilidad. Cuando digo responsabilidad, no solamente estoy hablando del papá, sino también de la mamá. Estoy hablando del matrimonio en sí, de los padres en sí. Entonces, primero que nada, las flechas representan a nuestros pequeños, a nuestros niños. Pero yo quisiera ir más allá de tener la figura como niño, una flecha como niño. Quisiera volver al vientre de la mamá. ¿Qué es lo que hace un guerrero? O una guerrera, vamos a decirle así, incluir a la hermana. No se separa de las flechas, porque es su oficio, es su trabajo. Es lo que hay que hacer, es responsable de, porque los enemigos están por todas partes. El que tiene conciencia de que es un guerrero no soltará sus flechas. La tendrá en un lugar. Y eso es lo que dice. Cargan sus flechas. Y aquí las mamitas, que algunas están esperando familia aquí o que ya las tuvieron. Estas guerreras cargan sus flechitas aún desde el vientre de ellos. 9 meses cargando sus flechas. O sus flechas cuando a veces son gemelos. Pero luego que nacen estas flechitas, vamos a decirlo así, ¿qué es lo que siguen haciendo los guerreros? Los siguen cargando. Es la figura del guerrero que no se aparta, sigue cargando. En un lugar estratégico tiene el guerrero la flecha. La sigue cargando. La sigue cargando en los brazos. Hay el papá, la mamá, cargando a los chicos, haciéndolos dormir cuando están mayorcitos. Hay que tirarle los chanchitos, etcétera, usted sabe. Se cargan nuestros hijos, las flechas se cargan. Tercero, las flechas no se desperdician. ¿Para qué son las flechas? Para lanzarlas, para la guerra. Entonces aquí tiene un trabajo, los flecheros tienen un trabajo, los guerreros tienen un trabajo de preparar sus flechas. Primero decíamos los cargan 9 meses en el vientre, luego cuando nacen los cargan en sus brazos. Pero finalmente, hermano, creo que aquí muchos padres que ya somos abuelitos vamos a entender esto. En realidad cargaremos nuestras flechas para toda la vida. Porque aunque se casan y se van, ¿a quiénes llaman primero los chicos cuando tienen problemas matrimoniales? Cuando se va usted ya está pensando, ¿qué estará haciendo mi hijo o mi hija cuando se casó y se fue? ¿Cómo estará? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Oh, llegó noticia, qué bueno. La verdad es que, al parecer, las flechas las cargaremos para siempre. Eso hace un guerrero. Es responsable de guardarla, cuidarla y cargar sus flechas. La tiene en un lugar muy estratégico donde nadie venga a robársela. Segundo, los preparan para la batalla. Las flechas son preparadas para la batalla. Y en ese preparar es lo que decíamos anteriormente, hermano. ¿Dónde se preparan principalmente las flechitas nuestras? En la mesa. Alrededor de la mesa. En esta conversación, en este tiempo que dedicamos. En esto de hablarle al Señor. Sembrar los primeros, el ABC del Evangelio. Sembrar los principios divinos. Los hábitos, hábitos incluso los morales. Establecerlos en la fe, enseñarle el camino, decirle esto es Dios. Por esta causa estamos aquí. Nosotros pertenecemos a la familia del Señor. Ir impregnando en los chicos aquello y preparando nuestras flechas para el día de mañana. La flecha del guerrero se encarga de limpiarla, de pulirla. ¿Y nosotros cómo es que preparamos espiritualmente a nuestros hijos? ¿Qué es lo que sembramos en ellos? ¿Qué significan los principios divinos, morales, enseñanzas bíblicas, oraciones, hábitos de oración, etcétera? No es otra cosa sino el carácter de Cristo. Nuestras flechas las preparamos, nuestros hijos los preparamos con el carácter de Cristo. Todo lo que es Cristo
enseñarle todo lo que es Cristo en ello. Con un fundamento así, entonces están preparados para ser lanzados. ¿Qué hace el flechero también, o el guerrero? Es que él procura no desperdiciar ninguna de sus flechas. Y aquí otra vez entramos en la misma herencia del versículo 3. No desperdiciamos nuestra herencia y no desperdiciamos aquí nuestras flechas. O por lo menos procuramos no desperdiciar ninguna flecha. Eso quiere decir que el flechero o el guerrero disparará su flecha cuando tenga el blanco certero. No va a disparar a cualquier lugar. Va a estar mirando, se va a estar muy cuidadosamente. Y una vez que tenga el blanco certero, y la lanzará. Nosotros, ¿a dónde lanzaremos nuestras flechas? Si nosotros no trabajamos en ella, no cuidamos, no valoramos, no hacemos lo que hasta aquí he dicho con ellos, se van a ir al mundo laboral. ¿Con qué fundamento? ¿Con qué preparación bíblica? ¿Con qué principios se van a ir? El mundo lo va a consumir. Pero ¿a dónde nosotros lanzaremos nuestras flechas? ¿Qué haremos? ¿A dónde? ¿A qué lugar? Creo que lo más bíblico y lo más certero, lo más ideal, es lanzarlos al reino de Dios. Es entregarlo, introducirnos al servicio entre los santos. Enseñarle todo lo que es piedad, todo lo que es aquellos que acabo de decir, principios del Señor, palabra, enseñanza, hábitos, etc. Nosotros lanzamos al reino de Dios. Preparamos hijos para el reino, preparamos hijos para Dios, preparamos hijos para el servicio. Las flechas están preparadas para lanzarlas. Encontré algo casi, no sé si decir como para reírnos un poco. Las flechas son lanzadas. Nuestros hijos no son para que se queden en nuestras casas, en lo normal. Los hijos tienen que salir de nuestro hogar. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Sigamos entonces más adelante. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Esta palabra ellos no tan solo se está refiriendo al número de hijos, sino que a ellos con el carácter con el cual tú lo formaste, quiere decir. Bienaventurado si tú formaste hijos con ese carácter, con ese conocimiento, con esa piedad, con esas enseñanzas, con esos principios espirituales y morales. Bienaventurado si te llenaste de este grupo de gente, de hijos, serán como verdaderos trofeos alrededor de tu mesa. Serán como un renuevo para ti. Bienaventurado si te llenaste. Por una razón bien específica. Cuando hablare con los enemigos en la puerta, no será avergonzado. Para poder entender esto último, hay que indagar un poco, hay que buscar qué es lo que quiso decir realmente. La verdad es que este último versículo nos habla de los papás que ya criaron, los papás que ya son adultos, que ya vivieron toda una vida matrimonial, con hijos, familia. Ahora ellos están perdiendo la fuerza, está llegando la debilidad, está llegando las enfermedades, ya no tienen la misma habilidad que antes tenían, ya la mente no la tienen tan despierta y hábil como antes, se le olvidan un poco las cositas. Pero sabe, dice, si tú formaste hijos con afectos, con amor, con cariño, con piedad, con armonía, con luz, con afecto, con besos, con esta, sabe que ellos se volverán a ti en el día de tu vejez. Y vendrán y te defenderán y te ayudarán en todo lo que tú necesitas. Yo quiero decir que en este tiempo estuve mirando un poco la estadística de los padres abandonados. Qué terrible, qué triste.
¿Por qué los hijos no se vuelven a ellos? No lo voy a juzgar. Pero seguramente tiene que ver con esto, con lo que la palabra dice. Porque si nosotros no sembramos en ellos estas cosas preciosas, estas de ser generosos con todo, con el tiempo, con la amistad, con los besos, con los afectos, pues los hijos no tendrán ningún fundamento de aquello. Y cuando lleguen no están acostumbrados a eso. Entonces los papás hasta podían llegar a ser hasta un estorbo. ¿Cuántos hijos, estoy hablando de cristianos, no visitan a sus padres regularmente? Los tienen abandonados y son creyentes. No quiero juzgar a esos padres que ellos, porque no sembraron eso en los hijos, por eso es que ellos no están devolviendo ese cariño y ese afecto. Pudiera ser que sí, pero también pudiera ser que no. Porque hoy en tiempo, como decía, los matrimonios están abocados a otra cosa, a los proyectos de las riquezas. Quieren hacer casa, quieren comprar auto, quieren renovar muebles, quieren comprar esto, quieren ir allá, quieren vacacionar, Entonces no hay tiempo para los papás, para los hijos. Entonces, o para los papás, quiero decir. Entonces no hay tiempo para visitarles. Qué tremendo es encontrar abuelitos abandonados. Y cuando uno los visita le dice, hermano, estoy hablando de creyentes, hermano, ¿y usted tiene hijos? Sí, hermano, tengo 5 hijos. ¿Dónde están? Algunos están en el norte, otros viven aquí a 5 cuadras. Pero, ¿y no vienen? No, hermano. Tarde, mal y nunca, a veces una llamada, no. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Padres, abuelitos que estamos aquí, ¿qué estamos sembrando en los hijos? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Correrán a ayudarnos a hacer fila en un banco cuando ya no podamos caminar mucho? Cuando necesitamos que nos lleven al hospital por una urgencia, ¿estarán los 5 hijos corriendo, peleándose por llevarnos? ¿O va a decir, ahí está el viejo? Hasta se buscó cómo nos trató, cómo nos disciplinaba, tan injustamente, cómo nos juzgaba. Por eso quiero decir, puede ser, puede que no puede ser, pero aunque así sea, yo quiero decir algo aquí, afirmándome la verdad de Dios, es que tenemos que honrar a nuestros papás, sean como sean. Está escrito para nosotros. Algunos de nosotros tenemos, algunos de nuestros papás vivos. Yo tengo a mi mamita viva todavía. Y cuando viene esta palabra a mi corazón digo, cada 15 días irla a ver al campo, creo que es muy poco. Qué tremendo aquello. Un hermano contaba algo que me quebrantó el corazón. Dice que tanto matrimonio como hijo a papá, un día pasaba a comprar una flor a una florería, siempre pasaba. Y de repente le llamó la atención el que vendía flor y le dice, ¿usted para qué lleva flores todos los sábados? Y no se cansa su esposa, su padre. ¿A quién le lleva flores usted todos los sábados? Y elígeme encima la mejor rosa. ¿Cómo le agradecerán, no? Le dijo el que vendía flores. Entonces, para sorpresa, le contesta aquel que compraba todos los sábados. No, nadie me agradece, no me agradecen. ¿Pero cómo no le agradece? ¿Te dice algo así? No, nada. Y aún más, pero la toma, ¿no? La deja ahí como, ¿pero cómo? Eso no entiendo, explíquese. Es que mi madre tiene Alzheimer. Y ella ya no me conoce. Pero yo sé lo que significa ella para mí. Y seguirá siendo mi mamá hasta que muera. No importa que ni me conozca y hasta me trate de su enemigo. Yo conozco que ella es mi madre. Y a veces los esposos tendrán que ser así con su esposa también. Tristemente hay algunos que, porque tienen una debilidad, la esposa lo abandonan. Hermanos amados, tenemos que hacer caso a la palabra, volvernos a la palabra. Bienaventurado será aquel que oye y hace estas palabras. Le compararé a un hombre prudente que edificó su familia, su hogar en la roca.
porque vinieron todas estas cosas y la casa permaneció firme, porque estaba fundamentada con estos principios. Dios obrando, trabajando, cultivando en ellos, familiarmente hablando. Por un lado termino diciendo, sembremos a nuestros hijos todas estas cosas, porque el día de mañana se volverán a nosotros también. No nos dejarán, aún no defenderán cuando alguien nos pudiera levantar falso testimonio. Correrán para defendernos. Que el Señor nos ayude. Volvamos a la palabra del Señor, volvamos a los fundamentos del Señor, volvamos a esto que nos decía nuestro hermano Marcelo en el campamento. Analicemos nuestras vidas, sigamos adelante con más temor que antes, con más piedad que antes, consagremos más nuestras vidas que antes, sigamos adelante con mayor fidelidad, con mayor perseverancia. Invierno, lluvia, calor, como sea, enfermos o sanos, amemos más al Señor todavía, porque los hijos, como alguna vez dijimos también, están observando todas estas cosas.